¿Cómo logró un joven capitán africano de 34 años expulsar a la CIA sin disparar una sola bala y sin dejar rastro? El silencio absoluto de Occidente solo alimentó la sospecha. ¿Fue Ibrahim el autor de esta operación? ¿O solo la cara visible de algo aún más profundo? En una noche oscura en Ouagadougou, la capital de Burkina Faso, varios todoterrenos cruzaron la ciudad en silencio, sin placas, sin luces, vigilados por hombres armados de rostros desconocidos. El miedo se apoderó de las calles mucho antes del amanecer. Pero, ¿quién es este capitán? Para entenderlo, retrocedamos al inicio de su inesperado ascenso. Al día siguiente, en un complejo de las afueras, solo quedaban cenizas y discos duros vacíos. Nadie vio a los extranjeros huir. Los periódicos callaron, pero en los mercados se susurraba. El capitán Ibrahim había ordenado borrar una base clandestina de la CIA, haciendo desaparecer toda evidencia. Si es cierto, es la primera vez que un líder africano derrota en secreto a la agencia de inteligencia más poderosa del mundo y pone en jaque la influencia occidental en una zona clave. Burkina Faso, país marcado por golpes y traiciones, parecía un lugar improbable para una revolución silenciosa. Ibrahim irrumpió en ese escenario caótico. ¿Quién es este joven que desafía a Occidente y cómo logró sacudir Burkina Faso? Para comprender el terremoto político que expulsó a la CIA, hay que mirar atrás y descubrir cómo se gestó ese momento. Burkina Faso estaba al borde del colapso. Terrorismo e insurgencia destruían aldeas, miles huían y la economía agonizaba. La población, harta de promesas y líderes sumisos, pedía un cambio real. En septiembre de 2022, un golpe de Estado estremeció al país. Ibrahim Traoré, capitán de 34 años, tomó el mando en medio del caos. No era político, sino soldado formado en geología y endurecido por la guerra interna. Ibrahim apareció con un mensaje claro: expulsar la influencia extranjera y recuperar la dignidad nacional. Prometió soberanía y justicia, convirtiéndose en la esperanza para un país al límite. Pero la historia africana advierte: líderes como Patrice Lumumba o Thomas Sankara pagaron caro por desafiar a las potencias. El riesgo es real. Cada rebelión contra el orden internacional pone en juego la vida y el futuro del pueblo. Ibrahim fue más allá. No solo desafió, sino que detectó y enfrentó amenazas ocultas. ¿Cómo logró frustrar una operación secreta de la CIA? Bajo la superficie de un país pequeño y pobre, ¿qué fuerza oculta decide el destino del poder mundial? Para entenderlo, hay que sumergirse en los métodos encubiertos de la inteligencia occidental y el explosivo entorno de Burkina Faso. Aquí empieza la batalla invisible que cambió el rumbo del país. Burkina Faso, sin salida al mar y golpeado por la pobreza, parece irrelevante. Pero en su subsuelo hay reservas de oro tan vastas que podrían convertirlo en uno de los mayores productores africanos. Por eso, las potencias compiten sin descanso. Cuando Ibrahim tomó el mando, prometió restaurar la soberanía nacional y expulsar toda influencia extranjera. Pronto cumplió sus palabras. Las tropas francesas fueron expulsadas. Sorprendentemente, se permitió el ingreso de asesores militares rusos. El discurso antiimperialista de Ibrahim caló hondo y fue una advertencia a Occidente. Burkina Faso ya no obedecería órdenes externas. El oro es símbolo de poder global. La ubicación de Burkina Faso, en el corazón del Sahel, lo transforma en un punto estratégico. Controlar este país significa dominar rutas, recursos y el acceso a África Occidental, codiciada por Estados Unidos, Francia, Rusia y China. La CIA operaba bajo proyectos de desarrollo y asistencia técnica. Su objetivo real, influir en las decisiones del gobierno, recolectar inteligencia y, si era necesario, desestabilizar al régimen opuesto a sus intereses. La decisión de Ibrahim de desafiar a estos actores ocultos fue solo el inicio. Lo que sucedió después sacudiría el tablero internacional. Pero detrás de las alianzas públicas crecían rumores de operaciones encubiertas. En las afueras de la capital, instalaciones disfrazadas de centros de ayuda funcionaban como bases secretas.
Vecinos hablaban de vuelos nocturnos, convoyes de extranjeros armados y equipos de espionaje ocultos. Controlar Burkina Faso no solo era acceder al oro, era inclinar el equilibrio de poder en toda África Occidental. Perder influencia aquí ponía en riesgo recursos y alianzas cruciales para el continente. Tras la expulsión, la tensión en Ouagadougou llegó al límite. Todos sabían que Occidente no tardaría en responder. ¿Qué pasa cuando un líder africano desafía el orden mundial? Ibrahim fortaleció lazos con Rusia, expulsó a los franceses y permitió inversiones chinas en Burkina Faso. El temor crece en Washington. Si Ibrahim triunfa, podría encenderse una chispa de soberanía imparable. Malí y Níger ya exploran rutas similares, poniendo en jaque décadas de dominio occidental. Así nació un modelo alternativo. China aporta capital y tecnología para infraestructuras, mientras Rusia brinda apoyo militar y entrenamiento. Esta alianza demuestra a otros países africanos que es posible prosperar sin la tutela de París ni Washington. África, antes vista solo como fuente de recursos, se convierte en epicentro de una guerra silenciosa de inteligencia. El fantasma de Lumumba y Sankara resurge, recordando el alto costo de la independencia. ¿Estamos presenciando el nacimiento de una África soberana? ¿O una escalada que traerá más conflicto? Ahora el efecto dominó es real. Malí imita, Níger observa. Surgen alianzas inesperadas y contratos millonarios. Occidente percibe el riesgo. Si Ibrahim triunfa, podría nacer una ola africana imposible de detener. ¿Qué lecciones deja para África y el mundo este giro inesperado en el tablero de poder? La tensión alcanza un punto crítico. Los ojos del mundo están en Ibrahim, mientras sus enemigos se reorganizan. Cada decisión define el futuro de la región. La salida invisible de la CIA enseña que desafiar a los gigantes globales exige más que valor. Requiere estrategia y la capacidad de anticipar movimientos enemigos. El capitán Ibrahim no solo descubrió una amenaza oculta, sino que canalizó la voluntad popular y unió a los militares bajo un objetivo común. En este nuevo orden africano, la intuición y las alianzas pesan tanto como el oro o la fuerza militar. La reacción occidental ha sido el silencio. Esa falta de respuesta, tras el desmantelamiento de una operación secreta estadounidense, equivale a una derrota temporal. Pero en la geopolítica, el tablero nunca se detiene. Solo cambian los jugadores y las reglas. Hoy, la soberanía africana se redefine en tiempo real. Lo que ocurre en Burkina Faso puede inaugurar una revolución continental o desencadenar un ciclo de inestabilidad. El final sigue siendo incierto. Para líderes como Ibrahim, la supervivencia depende de navegar guerras invisibles, aprender del pasado y actuar con astucia. El futuro de toda la región está en vilo, y el precio del error es incalculable. Sea mito o realidad, el logro de Ibrahim ya ha cambiado el relato. Pero, ¿cómo anticipó Ibrahim la jugada y sobrevivió al contraataque? El próximo movimiento, aún desconocido, podría cambiar la historia africana. Al final, solo queda una verdad. La batalla por la soberanía africana apenas comienza. ¿Será este el inicio de una ola imparable? ¿O un capítulo más en la larga lucha por la libertad? Sin embargo, el riesgo nunca ha sido tan alto. El desenlace de historias como la de Ibrahim impactará la política regional y podría alterar el equilibrio global. Recursos, autonomía y control territorial están en juego, y Occidente observa con creciente inquietud. Por primera vez en décadas, la historia africana no termina en derrota, sino en un giro audaz que sacude al mundo. El silencio absoluto de Occidente tras la repentina expulsión de la CIA en Ouagadougou dice más que 1000 comunicados. Nadie imaginó que un joven capitán, sin experiencia política, desenmascararía y neutralizaría a la agencia más temida del planeta. Pero el verdadero misterio es, ¿qué significa esto para África? La acción de Ibrahim plantea una nueva era, donde la soberanía deja de ser un sueño y se vuelve posible. Si un solo líder logra expulsar la influencia extranjera, el futuro de Burkina Faso, y quizás de todo el continente, podría reescribirse por manos africanas.